Buenos días, jóvenes, ¿me escuchan? Buenos días, ¿me escuchan? ¿Sí se ve mi presentación? Sí. Ya. Bueno, ya empecé la grabación y vamos a empezar a presentar. Hoy vamos a desarrollar dos clases que son la semiología de cabeza y cuello y aparato motor. Con respecto a la semiología de cabeza y cuello, vamos a explorar la cabeza teniendo en cuenta dos partes, el cráneo y la cara. Con respecto al cráneo, vamos a hacer lo que es la inspección con la finalidad de lograr ver la proporción de la cabeza, la forma, la posición en su conjunto. Vamos a hacer una apreciación o medición de su altura y no solemos usar la auscultación ni la percusión, solo se realiza en situaciones patológicas. De acuerdo a las formas y las proporciones de la cabeza en su conjunto, estas van a variar de acuerdo al tipo constitucional. Vamos a tener que normalmente el eje transversal es las 2/3 partes del eje longitudinal en un cráneo mesocéfalo. Va a estar a favor del longitudinal en el dolicocéfalo y va a ser mayor a las 2/3 partes en el eje transversal en el braquicéfalo. Aquí tenemos en el 3 un mesocéfalo, un dolicocéfalo en el 2 y un braquicéfalo en el 1. Con respecto a la altura de la cabeza, ella va a ir del vértice al mentón de aproximadamente 18-20 centímetros y en un adulto va a representar aproximadamente el 13% de la longitud del cuerpo, siendo esta proporción mayor en recién nacidos y en las mujeres en relación a los hombres. Con respecto a la exploración del cuero cabelludo, como ya les señalé, lo que básicamente se va a hacer es la inspección y la palpación. Vamos a evaluar la simetría, si es que hay presencia de dolor o no, si es que hay irregularidades a nivel del cuero cabelludo y la implantación del cabello. Para ello vamos a emplear la yema de los dedos haciendo movimientos voluntarios que vayan desde la frente hasta la nuca. Con respecto a la arteria temporal, esta a la palpación no debe producir dolor, debería ser lisa, no deberían haber engrosamientos. Y para la auscultación lo vamos a hacer no con el diafragma, sino más bien con la campana del estetoscopio a nivel de la región temporal y siempre hacer una comparación bilateral. Hay procesos patológicos como la arteritis de Takayas, la arteritis de la temporal, en la cual va a haber aumento de volumen, engrosamiento, dolor e inflamación y hasta presencia de soplos a nivel de la arteria temporal. Con respecto a la inspección de la cara, vamos a evaluar la forma, el trofismo y es muy importante siempre que evalúen la simetría. Y esta simetría se debe evaluar tanto el reposo como el movimiento. Vamos a tener en cuenta los surcos de la frente, las mejillas, los labios, las cejas, los ojos y también la mandíbula. Por lo tanto, no solamente vamos a evaluar a nuestro paciente de frente, sino también en posición lateral. Aquí, por ejemplo, vemos un caso de una parálisis facial periférica donde va a haber pérdida de los surcos frontales, del surco nasogeniano, va a haber diferencia en el tamaño de los ojos, así como también a nivel de la comisura labial. Aquí, por ejemplo, es una vista de perfil del paciente en el cual la mandíbula sobrepasa al maxilar en un caso de prognatismo. Con respecto a la palpación de la cara, vamos a evaluar si hay o no presencia de dolor y vamos a explorar los senos perinasales. Dentro de la exploración de las estructuras externas del ojo, hay que tener en cuenta que las estructuras visibles van a comprender lo que es la esclera, que es la parte blanca del ojo, la conjuntiva, que se va a dividir en conjuntiva vulvar y palpebral, la córnea, el iris, la pupila y las aberturas ductales del sacro lacrimal. Con respecto al aparato lacrimal, este va a comprender la glándula lagrimal, las puntas, los canalículos lagrimales, el saco lagrimal y el conducto lacrimonasal. En el examen del ojo, entonces, se va a evaluar el aparato lagrimal,
la glándula isacolacrimal, la punta y la presencia o no de lágrimas, la conjuntiva tanto palpebral como vulvar, la esclera, la córnea, el iris y las pupilas, y de ello se va a evaluar la forma, el tamaño y el color, los reflejos pupilares mediante reflejos luminosos, los movimientos oculares, evaluando la mirada conjugada y los movimientos de los músculos extrínsecos oculares, mientras que la retina y la presión intraocular se tienen que hacer con aparatos especiales como el oftalmoscopio. En la retina se debería evaluar la presencia de los vasos, la mácula, del disco óptico, y la presión intraocular también se debe evaluar con un equipo especial. Vamos a empezar con la evaluación de los párpados. Normalmente los párpados deberían cubrir, aunque sea la parte superior del iris, pero en caso de que exista una retracción del párpado y ocurriera una protrusión del globo ocular, como en esta imagen, estamos hablando de un exoftalmos. En ocasiones, entonces en el exoftalmos lo que va a ocurrir es que va a haber protrusión de todo el globo ocular. Lo contrario sería el enoftalmos, en el cual el globo ocular se encuentra más bien introducido hacia dentro del cráneo, como en este caso, que generalmente se asocia a procesos traumáticos. La técnica para examinar las estructuras externas del ojo es estar a nivel del paciente. Se sugiere que se pare uno frente al paciente, siempre y cuando él esté sentado en la mesa de reconocimiento, con la finalidad de que ambos ojos estén al mismo nivel. También puede ser con ambos sentados y nunca se debería hacer con el paciente de pie junto con el explorador. Entonces el paciente debe estar sentado o de pie siempre y cuando sea de la misma altura del explorador. Vamos a ir en orden. Inicialmente vamos a inspeccionar cejas, párpados y pestañas, y siempre recuerden que se debe evaluar la simetría. Vamos a examinar también el pestañeo espontáneo con la finalidad de ver si es que hay o no cierre total de los párpados. Al inicio vimos acerca de la posición del globo ocular y después pasaremos a la evaluación de los párpados. Los hallazgos normales es que exista simetría entre ambos ojos, en las cejas, pestañas y párpados. El párpado superior, como les señalé, no debería cubrir la pupila cuando se abre, pero podría cubrir una parte pequeña de la parte superior del iris, y ambos párpados deberían abrirse y cerrarse completamente. No deberían haber retrasos entre ellos. Aquí, por ejemplo, vemos un caso de ptosis palpebral. Esto viene a ser una inflamación del párpado o la blefaritis. Cuando el párpado se encuentra protruido hacia afuera y deja ver la conjuntiva palpebral, en este caso inferior, estamos hablando del ectropion. Y cuando más bien el párpado se encuentra hacia adentro, a tal punto de que no se observen las pestañas, estamos hablando de un entropion. Entonces, también debemos inspeccionar la conjuntiva, y recuerden que la conjuntiva se va a dividir en conjuntiva vulvar y conjuntiva palpebral. Vamos a empezar evaluando la conjuntiva palpebral del párpado inferior, para lo cual debemos utilizar nuestro dedo pulgar y llevar el párpado hacia abajo con la finalidad de exponer esta conjuntiva palpebral y observar también la apariencia de la esclera. También debemos de examinar la conjuntiva palpebral superior. Inicialmente debemos de observar la parte de la conjuntiva vulvar, y para ello también utilizamos el pulgar. Y vamos a tirar el párpado hacia arriba. Le deberíamos pedir al paciente que mire hacia abajo con la finalidad de exponer la esclera. Normalmente en la zona superexterna es donde podrían haber algunos cambios anormales de coloración, como en este caso que se trata de una escleritis necrotizante. Para que ustedes puedan ver la conjuntiva palpebral superior, es necesario que realicen el procedimiento de la eversión del párpado, para lo cual en ocasiones debemos de utilizar algún aplicador, como por ejemplo el hisopo. Hay personas que son muy diestras en hacer la eversión del párpado y no lo necesitan. Inicialmente le vamos a pedir al paciente que mire hacia abajo con los ojos ligeramente abiertos. Vamos a agarrar el párpado entre el dedo pulgar e índice y lo vamos a tirar inicialmente hacia abajo, y luego con la ayuda del aplicador vamos a vertir el párpado. Y de esta manera va a quedar expuesta la conjuntiva palpebral superior. La idea es observar si es que hay alguna alteración patológica.
alguna patología de la conjuntiva palpebral superior. Si queremos que vuelva a su posición normal el párpado, simplemente retiramos el aplicador, dejamos de coger el párpado y le pedimos al paciente que pestañee o parpadee. Siempre se debe hacer el procedimiento con el ojo contralateral, con la finalidad de observar si es que hay alguna alteración en el lado opuesto. Lo normal es que la conjuntiva palpebral sea rosada, húmeda, no tenga lesiones. La conjuntiva vulvar debería dejar de ver a la esclera, por lo tanto es transparente. Podemos ver a veces vasos sanguíneos conjuntivales, pero no deberían estar dilatados. La esclera normal debe ser blanca y en ocasiones puede tener un tinte amarillo pálido. Entonces, en este gráfico les he mostrado lo que es la parte de la conjuntiva. La que está en verde viene a ser la conjuntiva palpebral, la que está en azul, la conjuntiva vulvar. La unión de ambas forma lo que es el fornix y la conjuntiva vulvar termina ya en el inicio de la córnea. Esta viene a ser una inflamación de la conjuntiva vulvar, que recibe el nombre de conjuntivitis. Aquí tenemos la presencia de pterigion, que viene a ser el tejido conectivo que se forma sobre la conjuntiva vulvar. Cuando la inflamación de los vasos es más localizada y más profunda, como ustedes pueden ver, ya se trata de un caso de escleritis. También debemos de apoyarnos en el uso de una linterna con la finalidad de observar el cristalino y la córnea. Sobre el cristalino lo que vamos a buscar es la presencia o no de opacidades y siempre debemos de comparar el iris, siempre con contralateral, así como la forma y el tamaño de la pupila. Esta opacidad del cristalino representaría lo que es la presencia de una catarata ocular. Con el haz de luz debemos de incidir el mismo sobre la pupila con la finalidad de observar el reflejo fotomotor y consensual. Los hallazgos normales son que la córnea sea lisa, transparente, clara, de curvatura convexa. El iris puede variar de color y la forma normal es redonda. Vamos a examinar el aparato lagrimal. Normalmente se evalúa mediante inspección. En ocasiones utilizamos lo que es la palpación. Para ello, inicialmente lo que debemos de hacer es estirar el párpado inferior con el pulgar y observar los orificios laterales con la finalidad de observar las puntas. Podemos utilizar una linterna de bolsillo. Podemos presionar, como lo hace aquí en esta figura, con el dedo índice el conducto lacrimonasal con la finalidad de observar si es que hay un lagrimeo excesivo o no. Este lagrimeo excesivo recibe el nombre de epífora. Observamos también si sale alguna secreción por la punta y repetimos el mismo procedimiento con el otro ojo. Aquí, por ejemplo, vemos una inflamación a nivel de la parte superior externa del ojo. Podríamos inferir que se puede tratar de una inflamación de la glándula lagrimal o de acroadenitis. Acá está inflamado justo la zona por donde pasa el saco lacrimal y podríamos sospechar de una dacrocistitis. Y esto es el lagrimeo excesivo que se produce o epífora debido al entropio o eversión interna, inversión del párpado inferior. Entonces, los hallazgos normales es que la punta sea visible pero no tenga secreción excesiva, a menos de que la persona esté llorando o el área esté inflamada. Y el saco y la glándula lacrimal no deberían ser palpables, no deberían ser dolorosos, y la superficie del ojo debe ser húmeda. Vamos a pasar ahora a la exploración de la nariz. Con respecto a la exploración de la nariz y de los senos perinasales, los problemas más comunes van a ser la obstrucción, irritación o hipersecreción. Recuerden siempre que ante el dolor hay que descartar problemas inflamatorios. Y las afecciones más frecuentes van a ser los resfríos o catarros, las alergias o los traumatismos. Como ustedes ya saben, las funciones primarias de la nariz son básicamente el olfato y también el calentamiento, humidificación y filtración del aire. Y el olfato se va a evaluar explorando el nervio craneal 1 o olfatorio.
cornetes nasales no son otra cosa que proyecciones óseas que van sobre las paredes laterales de la cavidad nasal y que van a estar recubiertos con células epiteliales ciliadas que van a secretar mucus. En el examen físico solamente se va a poder observar el cornete inferior y una parte del medio. Así se ven los cornetes. En ocasiones nos apoyamos de un espéculo nasal, el cual nos va a permitir abrir más la fosa nasal y poder observar los cornetes. Noten que ellos no deberían obstruir la luz de la nariz como tal, ¿no? El conducto nasal. Tienen que saber que los senos paranasales van a drenar a través de pequeños orificios en los cornetes. En ocasiones, si los cornetes están muy inflamados, pueden obstruir estos orificios y producir el acúmulo de secreciones a nivel de los senos paranasales, y todo este proceso recibirá el nombre de sinusitis. Los senos perinasales, como ustedes ya saben, son 4. El seno esfenoidal, etmoidal, frontal y maxilar, de los cuales accesibles al examen físico son solo el frontal y el maxilar. Normalmente ellos están llenos de aire y no van a tener una función conocida en seres humanos. Van a estar tapizados con células que van a secretar mucus y drenan hacia la nariz. El examen que se hace con respecto a los senos paranasales, frontales y maxilares es la palpación en búsqueda de dolor y también la transiluminación. Con respecto a las técnicas exploratorias de la nariz, evaluaremos su forma, su configuración, la posición e integridad del tabique nasal, la permeabilidad de los orificios nasales, el color de las membranas mucosas, el color y volumen de los cornetes, las secreciones, si hay presencia de lesiones o no, si hay masas o no, cuerpos extraños. Esto es lo que ya les señalé respecto a senos paranasales. Evaluaremos si hay dolor o no a la palpación y evaluaremos la calidad de la transiluminación. Lo normal es que incidamos un haz de luz y si el seno se encuentra libre, deje pasar la luz. La nariz va a tener partes como la punta, el ala nasal, el vestíbulo. La primera porción recibe el nombre de nariz anterior y la columela. Debemos de descartar lesiones y deformidades, debemos de evaluar la permeabilidad de cada fosa nasal y para ello le vamos a pedir al paciente que con su propio dedo índice cierre un lado en la nariz y bote aire por la nariz y luego lo repita con el lado contralateral. A la vez, también tenemos que hacer la inspección mediante un haz de luz. Le pedimos a nuestro paciente que incline la cabeza hacia atrás y vamos a mirar a través del orificio nasal externo con la finalidad de poder observar el vestíbulo, el septum y los cornetes inferiores o medios. Para ello debemos de colocar nuestro dedo pulgar a nivel de la punta de la nariz, llevarla hacia arriba. Con la otra mano nos vamos a apoyar cogiendo la fuente de luz, que puede ser una linterna u otro objeto. También podemos utilizar el espéculo nasal. Debemos de evitar el septum, colocarlo muy adentro, ya que podemos producirle dolor al paciente. Normalmente el septum nasal puede estar desviado, pero lo normal es que él esté recto. Debemos de evaluar el tabique y que este no esté perforado. Debemos de evaluar las membranas mucosas normales, las cuales son de color rosado o color rojo mate, y puede haber secreción acuosa, clara, escasa. Con respecto a la palpación de los senos frontales, vamos a utilizar nuestros dedos pulgares por encima de las cejas, de la porción interna de las cejas. Si hay dolor a la palpación, vamos a proceder a la transiluminación. Igual, para evaluar los senos maxilares, vamos a utilizar los dedos pulgares sobre los huesos maxilares, debajo de las órbitas, y si hay dolor, pasamos a la transiluminación. Para hacer la transiluminación debemos oscurecer una habitación y utilizar una fuente intensa de luz. Por ejemplo, acá se está evaluando la transiluminación de los senos frontales. Para ello vamos a presionar firmemente la fuente de luz contra el arco supraorbitario a nivel medial, que debería ser un poquito más lateralizado de donde está la figura, y lo normal es que se enrojezca el seno frontal. Si no se observa este enrojecimiento, podemos inferir de que el seno está ocupado.
Con respecto a la transiluminación de los senos maxilares, igual se le pide al paciente que incline la cabeza hacia atrás y presionamos la luz contra la piel, justo debajo del borde inferointerno de la órbita. También en ocasiones se puede utilizar la iluminación, el haz de luz a nivel de la región maxilar, y se le pide al paciente que abra la boca y evaluamos si es que hay transiluminación o no. Y debemos de observar un enrojecimiento, ¿no? Ahora vamos a pasar a la evaluación del oído externo. El oído externo, como ustedes ya conocen, se va a dividir en un pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El pabellón auricular va a tener partes como el hélix, el antihélix, el lóbulo, el antitrago, el trago y la apertura del conducto auditivo externo. Con respecto a la orientación para el examen del pabellón auricular, tienen que evaluar la forma, el tamaño, la simetría, la posición, la integridad de la piel. La respuesta a la palpación del trago no debería causar dolor y si lo causa se va a asociar a una inflamación del oído externo. La palpación también en la región mastoidea no debería causar dolor y si lo causa deberíamos asociarlo con una probable otitis media. El orificio y conducto auditivo externo, se va a evaluar la permeabilidad, la secreción, el crecimiento piloso, si hay cerumen, si hay inflamación o no. Y finalmente, la membrana timpánica. Vamos a evaluar el color, las características de las superficies, el reflejo luminoso y básicamente que ella esté íntegra. Entonces, dentro de las técnicas exploratorias, vamos a empezar examinando las estructuras externas del oído. Vamos a inspeccionar, como ya señalé, la integridad de la piel, la simetría y posición de las orejas. Normalmente la implantación de las orejas, si trazamos una línea imaginaria, en el borde superior debería llegar hasta el canto externo del ojo y en el borde inferior debería llegar hasta la región occipital. Debemos de palpar la oreja entre el dedo pulgar e índice y buscar si es que hay presencia o no de dolor. En las técnicas exploratorias también está la palpación de la región mastoidea, la cual, como ya les señalé, no debería ser dolorosa y si hay dolor se puede asociar a inflamación del oído medio. Igual se debe de palpar el trago, presionar el trago hacia adentro, hacia el canal auditivo para explorar si es que hay o no dolor. Y si es que hay dolor se puede asociar a la inflamación del oído externo. Los hallazgos normales son que ambas orejas, tanto derecha como izquierda, sean de igual tamaño y forma. No deberían haber lesiones en la piel. La posición de la oreja debe ir el margen superior hacia el canto externo del ojo y el margen inferior mediante una línea imaginaria hacia el occipucio. Si es que hay una implantación más baja, se puede asociar a alteraciones congénitas o anormalidades cromosómicas. Debemos de examinar el conducto auditivo externo con ayuda del otoscopio. Siempre que vayan a hacer un procedimiento, tienen que explicarle al paciente lo que se le va a hacer. Se le va a pedir al paciente que dirija ligeramente la cabeza hacia el hombro opuesto, alejándolo de esta forma del lado que se está examinando. Debemos alinear el canal auditivo y siempre debemos de utilizar el espéculo mayor que pueda adaptarse al oído y tengan en cuenta que si van a evaluar el otro oído deben de cambiar de espéculo con la finalidad de no contaminar el área explorada. Con respecto a la posición del otoscopio, si es que el paciente es un niño o no colabora, deberíamos utilizarlo como en la forma A, es decir, la mano del explorador debe estar apoyándose en la cabeza del paciente para lograr la estabilización del examen. Pero para las personas que sí van a colaborar, no es necesario apoyarlo en la cabeza, sino el explorador puede sostener el mango en la posición correcta, ya que no necesita estabilizar. Lo que sí se necesita es que se rectifique el conducto externo y para ello debe jalar la oreja hacia arriba, afuera y atrás si es que es un paciente adulto y si es que es un niño o un lactante solamente hacia abajo. Esta maniobra va a enderezar el conducto auditivo y de esta forma se puede ver la membrana timpánica, que es lo que buscamos también al evaluar el conducto auditivo externo. Normalmente el canal auditivo va a tener aproximadamente 1 pulgada de largo. La piel se caracteriza porque es intacta, no está enrojecida, no tiene secreciones.
El canal está limpio, no tiene obstrucciones, el crecimiento del pelo puede ser variable, generalmente este debe crecer en el tercio externo del canal y es muy común que se encuentre el cerumen. Este cerumen va a depender las características de este de acuerdo al tiempo que tiene la secreción en el conducto auditivo. Si es que es un cerumen viejo o muy antiguo, puede ser duro, inclusive forma tapones de cerumen, pero si es que lleva poco tiempo, es más bien suave y su color generalmente puede variar, siendo de color amarillo claro, marrón claro, o incluso en ocasiones hasta rosáceo. Y finalmente, lo que vamos a buscar al evaluar el oído es la membrana timpánica. Para evaluar la membrana timpánica, vamos a observar básicamente las demarcaciones mayores y el color y la integridad de esta, ¿no? Vamos a dividir los cuadrantes de la membrana timpánica en antero superior, póstero superior, antero inferior y póstero inferior. Lo más importante es que tengan en cuenta o que identifiquen, ya que son estructuras muy pequeñitas, la integridad de la membrana timpánica. En líneas generales, ella se divide en una parte flácida y en una parte tensa. Generalmente se produce la ruptura a nivel de la parte flácida. El color de la membrana timpánica suele ser perlado y brillante. En ocasiones podemos observar placas blancas difusas sobre la membrana, que no son otra cosa que tejido cicatrizal de inflamaciones anteriores. Su superficie debería ser continua y transparente. Vamos a observar el reflejo luminoso. Y hay algunas estructuras que pueden ser visibles, pero son muy pequeñitas, ¿no? Como por ejemplo el martillo, la pars tensa, el annulus o la pars flácida, que es generalmente por donde se puede romper. Debemos de pedirle al paciente que realice maniobras de Valsalva y estas pueden ser como, por ejemplo, que trate de hacer una expiración forzada con la glotis cerrada, pedirle que puje. Y lo que vamos a observar es el movimiento de la membrana timpánica. Y si estos están presentes, vamos a inferir que la trompa de Eustaquio está permeable. Ahora, finalmente, vamos a pasar a lo que es la exploración del cuello. Y con respecto a la exploración del cuello, lo que se hace es la inspección, palpación y auscultación. Siempre el cuello se va a explorar cuando el paciente está sentado. Solo se debe explorar de pie si es que el paciente es de menor o igual tamaño que el explorador. Vamos a inspeccionar el cuello en su conjunto. Gran parte de la exploración del cuello la van a ver cuando roten en endocrino o de repente ya lo vieron si ya rotaron. Se va a centrar en la exploración de la glándula de tiroides. Y por otro lado, también deben de hacer los exámenes de los vasos y ganglios linfáticos, que me imagino lo deben de haber hecho con cardiovascular. Ahora, nosotros vamos a explorar el cuello dentro de lo que es columna cervical cuando hagamos la clase a continuación, que es de aparato locomotor. El cuello en su conjunto debemos conseguir información acerca de la forma, si es corto, largo, normal, el volumen, la posición y los movimientos y latidos y presencia o no de tumoraciones. Al final hay de la diapositiva lo que hay es un ejemplo de todos los datos y detalles que se tienen que colocar al hacer la exploración de cabeza, incluyendo cráneo y cara y del cuello. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar a locomotor. Hoy vamos a hacer 2 clases y mañana 2 más y ya con eso termina conmigo. En esta rotación a ustedes se les pide al final que desarrollen un video de aparato locomotor. Obviamente no se les pide todo, sino segmentos. Esta clase es una guía para que lleven a cabo su examen, sin embargo, no comprende todas las partes de la semiología, así que ustedes pueden ampliar su video con otras cosas que revisen. Con respecto a la semiología del aparato locomotor, lo vamos a dividir en columna vertebral y extremidades.
como ustedes ya saben, en columna vertebral vamos a tener 7 vértebras cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y la parte del sacro y el coxis. Los componentes de una vértebra se van a dividir en el cuerpo vertebral, el arco vertebral, que va a estar compuesto por el pedículo y la lámina, y la apófisis espinoso. En el interrogatorio, en lo que se respecta al locomotor, es importante que evalúen la presencia de dolor y en las simulaciones ustedes tienen que preguntar acerca de la aparición del dolor, la localización, la intensidad, la característica, si se irradia o no, con qué se alivia, con qué agrava, con qué frecuencia se presenta, la duración y los síntomas asociados. Si estamos frente a un dolor agudo, sospecharemos de un proceso traumático. Si estamos frente a un dolor insidioso, sospecharemos de procesos benignos como las contracturas musculares o procesos degenerativos como la artrosis. Si ese dolor aumenta rápidamente en intensidad, podemos sospechar de procesos metastásicos o procesos infecciosos a nivel de la columna. La intensidad del dolor también tiene que ver mucho con la susceptibilidad del paciente y la naturaleza de la lesión. Si es que hay irradiación, debemos sospechar de que además están afectando troncos nerviosos o se trata de un dolor referido. Hay que preguntarle con qué aumenta, ya que si aumenta en determinadas posiciones, podemos sospechar de una radiculitis. Y si es que hay presencia de claudicación intermitente, podremos sospechar de que haya canal estrecho. Es importante que evalúen la limitación de la movilidad y la única forma de que sepan si es que existe o no limitación es evaluando los rangos articulares de su paciente y conociendo cuál es la normalidad de estos. La columna la vamos a evaluar con el paciente de espaldas hacia nosotros y también con su paciente de perfil. Recuerden que para una mejor inspección es mejor tener esa zona descubierta lo más que se pueda, respetando el pudor del paciente. Hay determinados procesos que van a ser más visibles, como por ejemplo la apófisis espinosa de la C7, que se encuentra más protruida y que está a nivel de la parte superior de las escápulas, y también L4, que estaría a nivel de las crestas ilíacas. La columna no es recta. Cuando vemos al paciente de perfil, lo normal es que exista una lordosis cervical y lumbar y una cifosis dorsal. La escoliosis no es otra cosa que la incurvación lateral de la columna, y nosotros vamos a sospechar de ella cuando estén los hombros desnivelados, las caderas desniveladas y haya una curvatura a nivel de la columna, pero muchas veces no se trata de escoliosis reales, sino de actitudes viciosas o actitudes escolióticas que realice el paciente. Entonces, ante esta sospecha, lo que debemos de hacer es la maniobra de Adams, con la finalidad de diferenciar si se trata de una actitud escoliótica o una escoliosis verdadera. El examinador debería estar a una distancia de 1,5 metros del paciente y se le pide al paciente que se incline hacia adelante sin doblar las rodillas. Lo que deberíamos observar es que se pierde la curvatura de la columna y hay ausencia o pérdida de la gibosidad. Esto, cuando se inclina el paciente, si la columna se rectifica y no hay gibosidad, estamos ante una columna normal, y si es que persiste la curvatura y hay gibosidad, estamos frente a la escoliosis. Por ejemplo, en esta paciente la columna se rectifica y se pierde esa simetría, entonces hablamos de una actitud escoliótica. También en ocasiones esas actitudes escolióticas se deben a una dismetría de los miembros inferiores. Por eso debemos de descartar si es que hay presencia de poliomielitis, displasias óseas, alteraciones congénitas o actitudes viciosas en flexión. Para ello debemos acostar a nuestro paciente en decúbito supino y debemos de utilizar la cinta métrica y medir a nivel de la cresta ilíaca hasta el malleolo interno, y ambas medidas deberían ser similares. De lo contrario, podemos sospechar de una dismetría de los miembros inferiores. Obviamente, si es que todas estas zonas están cubiertas de piel, deben de evaluar partes blandas, si es que hay presencia de quistes, fístulas, zonas de hipertricosis, tumoraciones, eritemas, manchas, etc. Con respecto a la movilidad de la columna vertebral, se debe explorar por segmentos y se debe de evaluar si es que hay dolor o no a la movilidad.
Recuerden que la movilidad activa es la que realiza el paciente y la movilidad pasiva es la que ustedes realizan al paciente. Entonces, la columna como un todo va a flexionarse 90 grados, se extiende 30 grados, se va a inclinar o lateralizar de 35 a 50 grados y va a hacer una rotación de 40 grados. Comenzaremos con la columna cervical, la cual tiene una flexión de 45 grados, extensión de 55 grados, lateralización de 40 grados y rotaciones que pueden ir desde 70 hasta 70 grados. Hay maniobras, como por ejemplo la maniobra de compresión del cráneo o la maniobra de Spurling, que lo que busca es detectar la presencia de radiculopatías. Es muy específica para evaluar compresión de las raíces nerviosas y lo que hacemos es aplicar una fuerza axial en el cuello cada vez que el paciente realiza una rotación hacia el lado derecho o izquierdo. Si aparecen síntomas radiculares como por ejemplo las parestesias o el hormigueo en el dermatoma correspondiente, podemos sospechar de un síntoma radicular. También es importante que evalúen la movilidad costal y esta se realiza con una cinta métrica en plano horizontal a nivel de los pezones y se va a calcular la diferencia entre la inspiración máxima y la expiración máxima, la cual debería ser igual o mayor a 6 centímetros. Otra de las maniobras que se utiliza mucho es el test de Chover. Para el test de Chover ustedes van a tener en cuenta las crestas ilíacas, como ya referimos, estas van a estar a nivel del L4, 1 centímetro por debajo se encuentra el L5 y desde ese nivel se deben de trazar 10 centímetros hacia arriba con el paciente de pie. Se le pide al paciente que se incline hacia adelante y el aumento de esa distancia debería ser mayor a 4 centímetros. Si no lo es, estaremos frente a un paciente que tiene limitación de la movilidad de la columna lumbar. Entonces, los patrones de limitación de la movilidad vertebral también les pueden dar una sospecha de la patología que tiene el paciente. Si están limitados todos los movimientos y varios segmentos, hablaremos de una espondilitis anquilosante. Si es una limitación parcial de origen discal, se van a limitar en 1 o 2 sentidos, pero los otros se van a realizar bien. Si se trata de una limitación global focalizada, podemos sospechar de procesos infecciosos, de fracturas vertebrales, de un proceso de espondiloartrosis avanzada, etc. Con respecto a la columna, también debemos de hacer la palpación de la columna y debemos de palpar no solo las apófisis espinosas, sino también los músculos, tanto de la cintura escapular como pélvica, en búsqueda de dolor, tumefacción o atrofia. Vamos a palpar las apófisis espinosas mediante un ángulo que forma el pulpejo del primer dedo con la falange del índice. Vamos a palpar desde la región cervical con el paciente sentado que recline la cabeza sobre los brazos, cruzado sobre una silla, y la columna dorsal y lumbar se debería palpar con el paciente en decúbito prono. Si no hay dolor a la palpación de apófisis espinosa, podemos utilizar una compresión con la parte inferior de la mano. Recuerden que no solo se palpan las apófisis espinosas, sino también las zonas paravertebrales. Y se deben descartar procesos orgánicos vertebrales, de cervicalgias psicógenas o de dorsalgias benignas, como las contracturas musculares. Hay otra prueba que es para evaluar los ligamentos a nivel cervical, que es la prueba de Soto-Gil, en el cual se le pide al paciente, que es el mismo que se encuentra en decúbito supino, que incline su cabeza hacia adelante y debería ser capaz de despegar la cabeza de la camilla. Si no lo puede hacer o si no completa los rangos de movimiento, podemos sospechar de un acortamiento de la musculatura cervical. Finalmente, vamos a referirnos a las articulaciones sacroiliacas. Las articulaciones sacroiliacas se van a evaluar en el interrogatorio, si es que hay presencia de dolor o no, y estas van a ser referidas a nivel de la región superointerna de la nalga y en ocasiones hasta en la cara posterior del muslo, que puede llegar a la pantorrilla. Vamos a evaluar el alicia como siempre, vamos a evaluar si es que el dolor es unilateral, bilateral, es alternante o no, y siempre que evalúen columna deben de evaluar también la marcha, sobre todo columna lumbar o sacroiliacas. La inspección no nos va a dar mucha información. La palpación sí les puede dar dolor en caso de que haya alteración y hay poca movilidad con estas
articulaciones. Bueno, acá está lo que ya les he señalado, la inspección da poca información. La palpación, deben de palpar el punto sacroiliaco, el cual se encuentra a nivel de la espina ilíaca posterior superior. Y con respecto a las maniobras, vamos a hacer las maniobras de apertura y cierre de pelvis. Con el paciente en decúbito dorsal, llevamos las espinas ilíacas anteriores hacia afuera y abajo, en el caso de la maniobra de apertura, y preguntamos si es que hay dolor a nivel del punto sacroiliaco. Y la maniobra de cierre o Erichen, el paciente igual está en decúbito dorsal y lo que hacemos es presionar las crestas ilíacas hacia adentro en búsqueda de dolor. Otra de las maniobras que se realiza mucho es la maniobra de Favere. Esta también se utiliza para la cadera, para evaluar cadera. La diferencia es que al realizarla, que realmente lo que hacemos es que el paciente haga como una especie de 4 con sus miembros inferiores. Si es que hay dolor a nivel del triángulo de Scarpa, la patología sería de cadera. Y si es que hay dolor en el punto sacroiliaco, que como dijimos es en la espina ilíaca posterior superior, la patología va a ser de la sacroiliaca. Esta maniobra no debe de causar dolor en patologías de columna lumbar. También se pueden hacer algunas maniobras que movilicen en cizalla la articulación, como por ejemplo el paciente en decúbito dorsal, hacerle una hiperflexión forzada del muslo sobre la pelvis, manteniendo el otro muslo en extensión, o en decúbito ventral, haciendo una hiperextensión forzada del muslo sobre la pelvis con la rodilla flexionada. Y esto, si produce dolor a nivel de la articulación sacroiliaca, pues podríamos sospechar de una patología a nivel de esta articulación. Como ya lo señalé, siempre deben de explorar marcha, sobre todo cuando evalúen sacroiliacas o columna lumbar, cadera, rodilla, tobillo y pie. Recuerden que la marcha no solamente se afecta en procesos neurológicos, sino también procesos del sistema locomotor. Y para ello vamos a hacer caminar a nuestro paciente con ropa ligera, en una habitación espaciosa, lo debemos evaluar de frente, de perfil, vamos a evaluar dónde mira, si su marcha es rápida o lenta, si sigue o no una línea recta, si se para en exceso los miembros inferiores, si hay basculación anteroposterior de la pelvis y si los brazos pendulan normalmente. Lo vamos a hacer andar pasos hacia adelante y pasos hacia atrás. En la marcha hemipléjica, que ya deben haber visto en neurología, el paciente, por ejemplo, puede formar un semicírculo o una guadaña con el miembro que está afecto. En las marchas parkinsonianas podemos ver presencia de temblor fino y los pasos van a ser más bien cortos. En la marcha táxica, en pacientes que tienen patologías del cerebelo o tabes dorsal, va a haber una ampliación de la base de sustentación. En la marcha equina o por estiapage, el paciente no apoya primero el talón, sino primero apoya la punta del pie. Esto se ve en pacientes con polineuritis periférica. En la marcha cerebelosa va a haber mucho temblor a nivel generalizado en estos pacientes. Ahora vamos a pasar a lo que sería la evaluación articular periférica. Recuerden que artralgia no es lo mismo que artritis. Artralgia significa dolor en articulación y artritis significa inflamación en la articulación, y la inflamación engloba aumento de volumen, calor, rubor y limitación funcional. Siempre deben de preguntar qué articulación está afectada, cuántas articulaciones están afectadas. Es importante que diferencien si el patrón de dolor es inflamatorio, que es aquel que se presenta en reposo, o mecánico, que es el que se presenta al movimiento. Utilizar su Alicia Fredusa, si es simétrico o asimétrico, si es agudo o crónico. Y en evaluación articular periférica vamos a hacer la inspección, palpación, movimientos o rangos articulares y algunas maniobras. Vamos a empezar con la articulación del hombro. La articulación del hombro va a estar compuesta por la articulación glenumeral, la articulación acromioclavicular y la articulación escapulotorácica. Hay puntos anatómicos que deben de ser capaces de identificar en el examen físico, como por ejemplo la espina de la escápula, dónde está el acromio, dónde está la corredera bicipital, dónde está la apófisis coracoides. La inspección del hombro, vamos a tener al paciente de frente, sentado, parado o acostado. Lo ideal es que esté sentado, o de pie. Vamos a observar la simetría de los hombros, vamos a observar inicialmente la piel, vamos a observar los puntos anatómicos que ya les señalé, como por ejemplo aquí la articulación acromioclavicular, donde está el acromio, donde palparían el coracoides, donde palparían la corredera bicipital.
donde encontrarían el borde de la escápula, la espina de la escápula, la fosa supraespinosa o la fosa infraespinosa. Vamos a observar si es que hay alguna alteración en la piel y vamos a observar la postura de los hombros, si es que estos están caídos, encorvados o erectos. Vamos a hacer el movimiento del hombro. Él tiene una flexión de 180 grados, una extensión de 50 grados, una abducción de 180 grados y aducción de 50 grados y rotación externa e interna de 90 grados. Para hacer las rotaciones pedimos al paciente que levante el brazo hasta el nivel del hombro, que flexione el codo y luego recién se explora la rotación externa e interna. Debemos de palpar la línea articular de todas las articulaciones. Deben de palpar la clavícula, la línea articular de la articulación glenohumeral, del acromio clavicular y escapulotorácica. Debemos de localizar la corredera bicipital y la tuberosidad mayor del húmero. Y ustedes deben de buscar las maniobras que se deben de realizar para evaluar la articulación del hombro. En la articulación del codo, deben de tener en cuenta que se conforma de articulaciones como la húmero radial, húmero cubital y radiocubital. Van a haber puntos anatómicos que también deben de saber identificar, como el epicóndilo, la epitróclea, el olecranon, la línea articular. Normalmente la epitróclea, el olecranon y el epicóndilo forman una línea horizontal con el codo en extensión. Pero cuando flexionan el codo, el olecranon va a pasar hacia una parte más baja y se va a formar una especie de triángulo, quedando al mismo nivel el epicóndilo y la epitróclea y el olecranon en la parte inferior. A la inspección del codo, el codo tiene cierto grado de abducción y va a formar un ángulo abierto hacia afuera de unos 170 grados. Vamos a comparar simetrías. Van a palpar el epicóndilo, el olecranon, la epitróclea, la línea articular. La movilidad del codo va a tener una flexión de 160 grados, extensión de 180 grados y pronosupinación de 90 grados. Vamos a buscar la articulación de la muñeca y en la articulación de la muñeca van a participar la articulación radiocubital inferior, la radiocarpiana, las metacarpianas y las carpometacarpianas. Deben de saber que los tendones flexores pasan por la cara ventral y entre ellos, entre superficiales y profundos, se va a formar el túnel del carpo. Los tendones extensores pasan por la cara dorsal y los movimientos de la muñeca van a ser de flexión de 80 grados, extensión 70 grados, desviación cubital de 30, radial de 20 y movimientos de pronosupinación. Es importante que inspeccionen a la par ambas muñecas. Eso les va a permitir evaluar la simetría, que determinen sus puntos anatómicos o superficies óseas. Evalúen si hay o no deformidades y le evalúen tanto por la superficie dorsal como por la superficie palmar. Si es que hay aumento de volumen, tumoraciones, deben de palpar la muñeca, palpar la línea articular, palpar partes blandas, palpar la apófisis estiloides del radio y hacer movimientos activos y pasivos. Con respecto a las articulaciones de la mano, recuerden que en la mano hay 5 metacarpianos, 5 falanges proximales, 4 falanges medias y 5 falanges distales. Deben de evaluar los músculos de la eminencia tenar y músculos de la eminencia hipotenar y los músculos interóseos. Aquí, por ejemplo, en este círculo vemos una hipotrofia de la eminencia tenar. En la movilidad de la mano, no todas las articulaciones tienen la misma movilidad. Las carpometacarpianas se van a flexionar 90 grados, se van a extender de 30 a 45 grados y van a tener movimientos de abducción y aducción de 20 grados. La articulación interfalángica proximal solamente va a tener movimientos de flexión y extensión. Se flexiona 100 grados y se extiende 0 grados. Las interfalángicas distales van a tener movimientos también solo de flexión y extensión. Flexionan 90 grados y se extienden de 0 a 10 grados. Cuando inspeccionen la mano, deben observar la piel y los relieves musculoesqueléticos, observar la simetría, si hay deformidades o no, si hay tumoraciones o no, si hay presencia de nódulos. En la artrosis, por ejemplo, pueden encontrar los nódulos de Everden que van a afectar las interfalángicas distales o los nódulos de Bouchard que van a afectar las interfalángicas proximales. O también pueden encontrar una alteración a nivel de la primera metacarpiana con el trapecio y esto recibe el nombre de risartrosis.
Con respecto a la palpación de la mano, deben palpar la línea articular de todas sus articulaciones, de la carpo-metacarpiana, de las intrafalángicas proximales, de las intrafalángicas distales, palpar los tendones flexores y extensores y saber dónde están ubicados, evaluar si es que hay aumento de temperatura, dolor, deformidad, nódulos, luxaciones, evaluar la movilidad de la mano, tanto pasiva como activa. Esta es la forma correcta de palpar la línea articular de las metacarpofalángicas con ambos pulgares. Y esta es la forma correcta de palpar las interfalángicas proximales. Se utilizan ambas manos y siempre palpa el pulgar. En lo que se respecta a la línea dorsal de la articulación, tanto la línea medial y lateral la van a palpar los dedos pulgar e índice de la otra mano. Por ejemplo, aquí, en esta imagen se ve un aumento de volumen de la muñeca. Ustedes pueden pensar que es una tumoración, pero cuando lo palpan se dan cuenta de que es una tumoración blanda, y al llevarla al ecógrafo hay presencia de sinovitis y también hay presencia de líquido alrededor de los tendones. Entonces estamos hablando de una tenosinovitis de extensores de la muñeca. Hay maniobras como por ejemplo la maniobra de Tinel y de Fallen que buscan si es que hay patología del nervio mediano. Normalmente esta maniobra se le pide al paciente que guarde esta posición por aproximadamente 2 minutos y si siente parestesias a nivel de los 3 primeros dedos, podríamos estar ante un probable síndrome del túnel del carpo. Aquí volvemos a encontrar atrofia de ambas eminencias tenares, probablemente por problemas neurológicos crónicos que no se resolvieron a tiempo. Recuerden que el nervio mediano, cuando se afecta o cuando se comprime, produce adormecimiento de los 3 primeros dedos de la mano. Vamos a pasar ahora a la articulación de la cadera. Y en la articulación de la cadera, los elementos óseos van a ser la cavidad cotiloidea del coxal y la cabeza y cuello del fémur. Hay grupos musculares, flexores, extensores, abductores y aductores, y también hay rotadores internos y externos. La movilidad de la cadera va a ser de flexión de 130 grados con la rodilla flexionada, abducción de 45 grados, aducción de 30 grados, extensión de 20 grados, rotación interna de 60 grados, rotación externa de 40 grados. Vamos a inspeccionar la cadera y en cadera tienen que explorar la marcha. La cadera es una articulación profunda que les puede dar poca información a la inspección, pero la mayor información la van a obtener de todo el miembro inferior. Debemos de evaluar si es que hay alguna actitud anormal o desviación de la columna. Debemos de evaluar si hay acortamiento de extremidades, para lo cual vamos a medir, como lo señalé al inicio de la exposición, utilizando 1 centímetro entre el malleolo interno y la espina ilíaca anterosuperior. Ambos miembros inferiores deberían ser del mismo tamaño. Hay algunas posiciones que se van a alterar en caso de luxaciones de la cadera. Por ejemplo, cuando hay una luxación inferior anterior, vamos a tener el miembro inferior en rotación externa, en abducción, en flexión y acortada. En una luxación anterior superior vamos a tener más bien el miembro inferior en extensión, en rotación externa, en abducción y levemente alargado. Para palpar la cadera, lo que vamos a buscar es el estado de la piel, si está caliente o está empastada, el tono muscular. La parte que quizás sea más fácil de palpar o más accesible es el trocánter del fémur. También podemos evaluar la presencia de ganglios o la arteria femoral y crujidos al hacer un movimiento de la cadera. Vamos a evaluar también la articulación de la rodilla, y en la articulación de la rodilla hay muchos elementos o puntos anatómicos que pueden verse, como por ejemplo la rótula, el tendón del cuádriceps, el tendón patelar, la línea articular. Recuerden que la rodilla tiene una flexión de 130 a 140 grados, una rotación externa de 40 grados y rotación interna de 30 grados. Siempre inspeccionen las articulaciones por todas sus caras y tienen que comparar. Por ejemplo, en esta posición es una posición normal de las rodillas, pero cuando ambas rodillas se encuentran muy unidas formando una especie de X, recibe el nombre de genuvalgo. Y cuando más bien están separadas formando una especie de arco, recibe el nombre de genuvargo. Es importante
que siempre comparen la simetría. Por ejemplo, en la primera imagen se encuentra una hipotrofia de todo el miembro inferior derecho en comparación con el izquierdo. Y por ejemplo, en la cara posterior de la rodilla, en esta segunda imagen, hay un aumento de volumen que corresponde a la presencia de quistes de Baker. Como ya les mencioné, se deben de palpar los puntos anatómicos como la rótula, los tendones patelar, rotuliano, la línea articular. Debemos de evaluar si es que hay presencia de sinovitis o no. Para eso vamos a tener pruebas específicas como la maniobra del témpano o la maniobra de la oleada. También se deben de evaluar meniscos mediante la maniobra de Apley, en la cual el examinador ejerce una fuerza hacia abajo con rotación interna y externa de la rodilla, o la maniobra de McMurray, en el cual se flexiona y extiende la rodilla haciendo movimientos de rotación externa o interna. También se van a evaluar los ligamentos laterales externos o internos con las maniobras de bostezo, la maniobra de cajón anterior para evaluar el ligamento cruzado anterior, donde el examinador se sienta sobre el pie del paciente para estabilizar la rodilla, jala fuertemente de la pierna. Lo normal es que no debería haber ningún desplazamiento, pero si lo hay, estamos frente a una lesión del ligamento cruzado anterior. La misma maniobra, pero ejerciendo la fuerza hacia adentro, recibe el nombre de maniobra de cajón posterior, que es para evaluar los ligamentos cruzados posteriores, y la fuerza se va a hacer hacia adentro más bien. Finalmente, vamos a hablar de lo que es la articulación del tobillo y luego nos queda pie. En el tobillo también van a haber partes anatómicas que deben identificar en el examen físico, como el maleolo externo, el maleolo medial, la línea articular, el peroné, la tibia, el astrágalo, el calcáneo, los movimientos del tobillo. Tanto en el tobillo como en el pie deben de evaluar la marcha. Deben de evaluar la actitud fisiológica que tienen, si es que hay alguna alteración a nivel de la piel, como tumefacciones, deformidades, si es que hay fístulas, heridas, calor local, mediante la palpación, si es que hay presencia de edema o no. Se deben de hacer los movimientos tanto activos como pasivos. Y se deben de evaluar por todas las caras, cara anterior, medial, lateral y posterior. Por ejemplo, en esta cara posterior lo que observamos es una simetría de los tendones de Aquiles con un engrosamiento o aumento de volumen del lado izquierdo. Vamos a palpar las metatarsofalángicas, el tobillo con ambos pulgares y las metatarsofalángicas. Recuerden que hay varias articulaciones en el pie. Por ejemplo, aquí observamos un aumento de volumen de la primera articulación metatarsofalángica, dedos en salchicha, que es el engrosamiento de todo el dedo con presencia de tenosinovitis. Esta no es la forma correcta de palpar metatarsofalángicas, sino también con los pulgares, nunca con el índice, siempre con el pulgar. Y bueno, eso era lo que tenía preparado con respecto a la semiología de aparato locomotor y cabeza y cuello. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, mañana nos volvemos a encontrar para las otras dos teorías que tengo a cargo con ustedes. Y nada más, continúen con sus clases prácticas. Buenos días. Gracias, doctora. Sí, mañana nos volvemos a reunir. Sí, ok. Gracias. Hasta luego. Buenos días.